sabática, vamos a abrirla en la lección número 7 de escuela sabática. Amén. Lección número 7 de escuela sabática. Espíritu de generosidad. Amén. Digan todos, espíritu de generosidad. Espíritu de generosidad. Vamos a estudiar esta escuela, hermanos, la lección número 7, ¿verdad? Que se titula Espíritu de generosidad, y la lectura bíblica que estuvimos nosotros viendo se encuentra en 2 de Samuel capítulo 24 del 10 al 35, ¿verdad? 2 de Samuel capítulo 24 del 10 al 35. Amados hermanos, cuando nosotros estamos estudiando la escuela y que hablamos de espíritu de generosidad, lo primero que se nos viene a la mente es, hermanos, vamos a pedirle a los hermanos que se llevan los niños para poder estudiar, ¿sí? Vamos ahora a guardarnos de estar sin niños aquí para estudiar. Hermanos, ¿qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan espíritu de generosidad, cuando vamos a hablar acerca de la Biblia de generosidad? Luego se les viene a la mente el diezmo, ¿no es cierto, hermanos? O las ofrendas. Hermanos, hablar de diezmos y ofrendas es una parte de lo que debemos de dar a Dios. Miren, hermanos, muchas de las personas que yo he hablado, si hay algo en lo que están en contra, es de darle diezmo y la ofrenda. Y llaman a los hermanos que piden el diezmo y que piden la ofrenda, los llaman, no los llaman bien, no los tienen en buena estima. Dicen que son rateros, que la Biblia no lo dice, que no sé qué, dicen muchas cosas, hermanos. Ahora, miren, la escuela Espíritu de Generosidad, hermanos, no solamente no habla de dinero, sino habla de mucho más allá del dinero. Ahora, si nosotros estudiamos el asunto de dar los diezmos y las ofrendas, no solamente vamos a hablar del diezmo, escuchen esto, hermanos, que no solamente vamos a hablar del diezmo, sino vamos a hablar de hasta nuestra vida. Porque cuando Dios habla de ser generoso, no solamente está hablando del dinero, está hablando de dar lo económico, tanto como nuestra disposición, nuestra vida para entregársela a Dios. O sea, desde ese punto de vista, menos les va a gustar a las personas que escuchan del Evangelio y que hablamos del diezmo y de la ofrenda. Amén. O sea, ya vamos a entrar en un asunto más grande, que es de dar no solamente el dinero y la ofrenda, sino Dios está pidiendo mucho más allá. Y si hay alguien que no le ha parecido que la Biblia dice que debe dar su diezmo o su ofrenda, menos le va a parecer que Dios hable de su propia vida, incluso de sus hijos, incluso de sus hijas, incluso de nuestra casa, hermanos. Le debemos de dar a nuestro Dios. Y hay que entender eso de dar. Amén, hermanos. Ahora, mire el propósito de la lección. El propósito de la lección dice aprender a dar de nosotros mismos. Ahora, subraye la palabra de nosotros mismos, hermanos. Diga en voz alta, de nosotros mismos. De nosotros mismos. Sí. Voy a leer de nuevo. Aprender a dar de nosotros mismos, como Jesús dio de sí mismo por nosotros. Vamos a leerlo en voz alta, por favor, todos, hermanos. Aprender a dar de nosotros mismos, como Jesús dio de sí mismo por nosotros. A ver, hermanos, ¿se refiere aquí al dinero únicamente? No se refiere. Ahora, ¿incluye el dinero? Sí, hermanos. Todos aquellos que no han entendido que el dinero es para el sostenimiento de la iglesia, para hacer lo que hoy estamos haciendo, entonces menos va a ser atractivo para aquellas personas que
nos demos cuenta a través de la Biblia que Dios no solamente está pidiendo nuestro dinero, una parte del dinero y las ofrendas, sino a ser generosos con nuestras propias vidas. Amados hermanos. Amén. Espero se esté entendiendo esta parte de la introducción de la escuela que se llama Espíritu de Generosidad. Propósito, lo voy a leer nuevamente para que nos estemos claros en el asunto del propósito de la lección. Aprender a dar de nosotros mismos como Jesús dio de sí mismo por nosotros, ¿sí? O sea, no solamente está hablando del diezmo y de la ofrenda, sino está hablando de dar en su totalidad. Nosotros mismos, nuestra vida, debemos estarla dando, hermanos, a nuestro Dios en su totalidad. Amén. Ahora, por favor, si son tan amables, ayúdenme a leer la introducción de esta hermosa escuela sabática que se titula Espíritu de Generosidad. Bueno, antes de que se nos pase, vamos a leer el texto de memoria. Dice: cada uno de nosotros dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así es la forma en cómo Dios desea que estemos dando nosotros, ¿sí? Cada uno dé como propuso en su corazón, es decir, cada uno dé como su corazón le esté dictando. Ajá. Quiere decir que lo que dicta el corazón es importante para Dios. Si su corazón no le dicta nada, entonces no le dé nada a Dios. Pero si su corazón le dicta algo, entonces tiene que hacer lo que su corazón le dicta. Pero no lo dé por necesidad. Miren, quiero leer este texto en una versión diferente, por favor. Y escuchen cómo dice este texto en una versión diferente de 2 de Corintios, capítulo 9. Vamos a detenernos unos momentos ahí en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, por favor. ¿Ya lo tienen ahí? Miren, voy a leerlo en esta versión. Cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar. Amén, eso se entiende mejor, ¿verdad? Cada uno debe de decidir cuánto dar de lo que su corazón le esté diciendo. Punto y seguido. Y no den de mala gana. ¿Sí? Esta versión lo dice muy claro. Y no lo den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Es decir, que nosotros debemos de dar lo que dicta el corazón, porque cuando dicta el corazón lo da uno con alegría. Si lo damos de mala gana, eso no lo dicta el corazón. Y hace una aclaración muy interesante al último de este texto. Dice: porque Dios ama al dador alegre. Entonces quiere decir que Dios no ama al dador alegre. Estamos en el punto del espíritu de generosidad. Amén, hermanos. Vámonos a la introducción en Malaquías capítulo 3 del 7 al 10. Estamos hablando en esta mañana de este tema tan interesante que se titula Espíritu de Generosidad. Introducción, Malaquías 3:10 dice: Dios dijo que deseaba bendecir a Israel, pero que no pudo porque no estaban haciendo bien las cosas. Ellos habían recibido mucho de Dios. A ver, hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos decir que hemos recibido mucho de Dios aquí? ¿Usted ha recibido mucho de Dios?
¿Estás seguro que has recibido mucho de Dios? Yo estoy seguro, hermanos, que Dios me ha dado mucho. Y creo que a todas las personas y los hombres Dios les ha dado bastantes cosas. Amén. Sin embargo, la ausencia de sus ofrendas y diezmos reveló su ingratitud. Es decir, Dios está hablando de que, la Biblia está hablando de que Dios les había dado muchas cosas buenas, pero ellos eran ingratos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dando sus diezmos y sus ofrendas para el sostenimiento del templo, hermanos. Amén. Entonces estaba siendo revelada la ingratitud de las personas. Punto y seguido, es un error, hermanos. A ver, subraye la palabra eso, subraye eso ahí en su escuela sabática, por favor. Subráyelo, por favor, y póngale, es un error pensar que Dios solo quiere su dinero. ¿Para qué lo necesitaría Él? Se hace una pregunta del escritor de la escuela sabática. No, Dios estaba preocupado por la clase de personas en las que estaban convirtiendo. En lugar de dadores, se habían convertido en acaparadores. Esta no era la voluntad de Dios para ellos ni para nosotros, hermanos. Hermanos, estamos estudiando la lección número 7 que se titula Espíritu de Generosidad. Lección número 7, Espíritu de Generosidad. Y en esta lección necesitamos abordar principalmente el propósito de la lección, hermanos y hermanas. El propósito de la lección dice aprender a dar de nosotros mismos, como Jesús dio de sí mismo por nosotros. Ahora, yo les hacía este comentario cuando empezamos la escuela sabática. Escuchen este comentario, hermanos. Muchas de las personas que escuchan del diezmo y de la ofrenda no les gusta. No les gusta y luego hacen alusión a que las personas que están en la iglesia se quedan con el dinero. Pero menos les va a gustar que Dios no solamente quiere el dinero de aquel que cree en Él, hermanos. Es decir, que cuando Dios llama al ser humano, a la persona, Dios le llama primero a partir de un espíritu de generosidad. Y el espíritu de generosidad de Dios hacia la humanidad es grande. Y nosotros debemos de entender que cuando Dios pide, no solamente está pidiendo el dinero, sino está pidiendo la totalidad de la persona, el ser, la mente. Es decir, que aquellos que no han entendido que Dios, aparte del dinero, quiere todo de nosotros, hermanos. Si lo vemos desde esa perspectiva, menos van a entender lo que es el diezmo y la ofrenda. Porque agarramos el diezmo y la ofrenda y lo sacamos del contexto de lo que nosotros somos delante de Dios, y solo lo vemos como algo material que quiere Dios para la iglesia, y lo vemos como un error que existe en la iglesia, siendo que Dios no solamente pide el diezmo y la ofrenda, sino pide la totalidad de lo que somos nosotros, hermanos. Y si entendemos ese punto, entonces vamos a entender lo que es el diezmo y la ofrenda. Pero si hablamos del diezmo y la ofrenda aparte, entonces no vamos a entender lo que es el evangelio, hermanos. Punto y aparte, vamos a la segunda parte. Si alguien tiene una pregunta, hermano, por favor levante su mano. Dios deseaba que los israelitas tomaran las decisiones correctas para que Él pudiera recompensarlo. Les indicó que trajeran sus diezmos seguido por una promesa. Y probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que llene la bendición. Ahora, hermanos, cuando Dios está hablando, tráeme los diezmos y las ofrendas, voy a derramar bendición, ¿está hablando solamente en términos económicos?
todas las personas que hablan del diezmo y la ofrenda y que han entendido del diezmo y de la ofrenda están diciendo, yo voy a dar a Dios mi diezmo y Dios me va a dar mucho más dinero. Hermanos, no significa simplemente eso, significa muchas cosas. Miren, dice un dicho que nosotros podemos comprar la cama más confortable, pero lo que no podemos comprar es un sueño que nos permita descansar en su totalidad espiritualmente. ¿Usted cree que Dios le dice, dame tu dinero y yo te voy a dar más dinero? O le dice, dame tu dinero y yo te voy a bendecir con lo que tú tienes, te voy a bendecir ese dinero. Hermanos, ¿cuántos tienen dinero para comer en sus mesas abundante? Y no se están peleando en las mesas, hermanos. Hay pleito en las mesas. Qué terrible es estar comiendo, hermanos, donde hay una mesa y donde haya todo tipo de manjares, pero estemos peleándonos todos, el tío con la tía, la esposa con los hijos del esposo. Hermanos, Dios está hablando de que nos va a bendecir más allá del dinero. Esto es lo que no hemos entendido, que Dios está pidiendo el 10%, tu generosidad, para que esa generosidad que tú le das a Dios, Dios te la retribuya en gran manera. Esto es interesante en el asunto de dar. Si tú le das a Dios, Dios no solamente te va a entregar tu dinero multiplicado, sino te va a entregar tu dinero bendecido. Hermana. Sí, hermano, el diezmo no es un mandamiento ni es una ley, ¿verdad? Es un agradecimiento. Es un agradecimiento. Se puede tomar como una ley, hermana, porque cuando Dios habla en Malaquías, le dice, le habla de un robo. De un robo. Pero sí, Malaquías habla de un robo y de una maldición. Oiga, esto es terrible. Qué bonita pregunta esa, hermana, porque, miren, aparte de pedir, existen dos cosas nomás delante de Dios, solamente dos. O de Dios obtienes bendición o de Dios obtienes maldición. Si tú te quedas con el 100% de tu dinero, ese dinero es maldito. Dios dice, tú no me has dado esto, maldito sois como maldito. Hermano, yo no sé si algún día usted se ha enfrentado con una persona que lo maldiga o que le diga, te vas a morir de eso. Qué feo se siente, ¿verdad? Hasta uno anda teniendo cuidado porque no se vaya a cumplir, ¿verdad?, la profecía de esa persona, que nos vayamos a morir atropellados. Hermanos, si alguien que nos maldice nos sentimos mal, imagínese la palabra de Dios que nos diga que somos malditos. Ahí sí ya no hay escapatoria. Malditos sois con maldición, le dice el Señor. Ahora, fíjense, amados hermanos. Fíjense, amados hermanos. Dios no está pidiendo el dinero porque lo necesite. Ahora, díganme ustedes, hermanos, díganme por favor, Dios, ¿para qué necesita el dinero? ¿Para qué puede necesitar el dinero? Sí, que Él es el dueño del... Él es el dueño de todo. ¿Para qué puede necesitar Dios el dinero? Ahora, hagamos un asunto. El dinero que Dios le pide al hombre es para bendecir al hombre. Y no estoy hablando con el dinero que se queda el 90%, porque hay, vamos a hacer un análisis, hermanos. Está un 90 y un 10%. El 90, si usted da el 10%, se queda con un 90 bendecido. Pero ¿qué Dios hace con este 10%? A ver, analicemos ese asunto. ¿Qué Dios hace con el 10% que Dios le da? Que nosotros le damos, no le damos, sino que nosotros depositamos porque es como una obra. Sí, es para su obra. Ahora, le pregunto una cosa, hermanos. ¿Cuánto valora usted la palabra de Dios ahorita? ¿Cuánto la valora ahorita? Con ese 10% que usted pone
y que hay la oportunidad de este espacio y de entender el mensaje, ¿cuánto valora la palabra de Dios? ¿Cuánto valora el entendimiento de Dios con ese 10% que usted le da? ¿Lo puede pagar? No. ¿Puede pagar el Espíritu de Dios que Dios pone en los hijos de Él para revelar su palabra? ¿Podemos pagar $100 para que Dios me dé dinero? ¿Eso será pagable, hermanos? No. Entonces, ahora hagamos este asunto. Está el 90%, está el 10%. El 90% nos lo quedamos nosotros. Y el otro 10% nos lo quedamos o se lo queda a Dios. O Dios le usa para retribuirlo a usted también. Claro. Usted se puede poner, comprar televisión, comprar películas, pero no va a tener la palabra de Dios, ni la bendición de la palabra de Dios, ni la revelación de la palabra de Dios, ni va a tener la oportunidad de ser bendecido por Dios. Quiere decir que la totalidad de lo que nosotros tenemos como iglesia, entonces, lo que nosotros le damos a Dios es para que Dios lo invierta y le reciba a usted. Todo lo que nosotros tenemos, aún el 10 que le damos a la iglesia, Dios nos lo regresa también a nosotros. Como una atención pastoral, como una atención de los hermanos que se juntan en la iglesia y que ministran a través de los dones de la iglesia para que nosotros seamos edificados en la iglesia. Este es un elemento, todo lo que nosotros vemos son elementos que nosotros compramos o adquirimos con el diezmo. Y todos esos elementos son para bendición de cada uno de nosotros. El pueblo de Israel sabe, me estoy extendiendo en este comentario, el pueblo de Israel sabe qué le pasó cuando dejó de dar los diezmos y Dios lo maldijo. Maldito soy. Sus papás y ustedes han dejado de darme el diezmo. ¿Saben qué estaban haciendo el pueblo de Israel, hermanos? No tenían quien les hablara de Dios. Y andaban distraídos, divagando de todo. Y eran presos de sus enemigos, eran presos de tantos males. ¿Por qué? Porque no había alguien que se dedicara exclusivamente a hablarles y hacerles entender el mandamiento de Dios. Tanta tenía la necesidad de que algunos pagaron a algunos sacerdotes y se los traían a sus casas y hacían unas especies como de iglesias y ahí ellos les hablaban, pero ellos les decían, tú me vas a hablar bonito. No sé si me estoy explicando, hermanos. Nosotros somos responsables de que en nuestra casa haya la palabra, el mensaje de Dios y que nuestros hijos sean educados en el mensaje de Dios, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros aportamos a la iglesia para que la iglesia sea sostenida, para que la iglesia mantenga el evangelio en nuestras casas y fuera de nuestras casas. Entonces los responsables directos de una iglesia somos los que estamos en la iglesia. Y si nosotros no somos responsables, entonces no hagamos responsables a otras personas de llevarnos el evangelio. Qué hermoso es cuando nosotros estamos hablando, es que no han ido a visitarme, ¿verdad? Es que el pastor no ha ido. ¿Y saben quién dice eso, hermanos? Las personas que no depositan su dinero. Estamos hablando de lo que la Biblia dice. Si nosotros descuidamos el asunto del dinero en la iglesia, estamos descuidando el asunto de la predicación en nuestros hogares y donde quiera que predique la iglesia, hermanos. Entonces, es un asunto muy complejo el dinero, el diezmo y la ofrenda. Pero sigamos adelante, me extendí en este comentario. Mire, Dios deseaba que los israelitas tomaran las decisiones correctas para que Él pudiera recompensarlos, ¿sí? Ahora, pregunta, hermanos, ¿cómo vamos a tomar las decisiones correctas nosotros? Si no hay nadie que nos ilumine de cómo tomar las decisiones correctas.
Cuando Dios les dice, vas a depositarme el dinero en las arcas, ¿qué le está diciendo Dios al pueblo? Ven al templo. Cuando Dios le está diciendo, ven y deposita el dinero, las ofrendas en el alfolí, le está diciendo, ven al templo. Ven al templo. Les indicó que trajeran sus diezmos seguido por una promesa, y probadme esto ahora. Si no, se abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, a ver, subrayen la palabra probadme. Probadme esto ahora. ¿Sabe que es válido delante de Dios, hermanos? ¿Sabe que es válido delante de Dios a partir de la palabra? Que usted puede probar a Dios, que puede probar su mandamiento. No sé si ha ido alguna persona a venderle algo. No, allá había en México una persona que vendía dulces y luego traía un cuchillito, ¿verdad? Y le cortaba un pedacito a lo que vendía y nos lo daba a probar. ¿No pasaba eso con usted? ¿No se acuerda? O no hay personas, usted ha pasado por un mall y que haya personas que estén vendiendo perfumes. ¿Qué le dice? Mira, ven. Y le ponen aquí. Y usted ya va a checar y, no, sí me interesa o no me interesa. Es decir, nosotros podemos checar, escoger, ver si es cierto. Y eso es lo que dice Dios. A ver, ¿no crees? Bueno, ven y prueba a ver si es cierto lo que yo te estoy diciendo. Si no es cierto lo que está diciendo, entonces usted puede dejarlo. Pero si sí es cierto, entonces Dios existe y le está pidiendo a su vida, su dinero y su totalidad de lo que usted está haciendo. ¿Quién le está diciendo Dios? Probadme. Amén. ¿Quién se lo está diciendo? Dios. Los hombres le pueden fallar, hermanos, pero Dios no falla. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nuestro Dios es un Dios generoso y cada vez que elegimos dar, Él nos bendice en respuesta. La calidez que sentimos al dar nosotros mismos es un regalo de su presencia en nosotros. No podemos dar más de lo que nuestro Dios nos da. No podemos dar más de lo que Dios nos da. Aunque hay ejemplos bien hermosos en la Biblia que nosotros podemos ver, que hombres que se esforzaron más de lo que podían. ¿Sí? Siempre Dios prueba a las personas, hermanos. ¿Se recuerdan a la mujer, a la señora que dio 2 blancas? Era lo que tenía para comer. Podemos decir nosotros que dio bien poquito, pero eso poquito era para darle comer, para que ella comiera. Esa fe demostrada es la que Dios quiere de nosotros. Aquella mujer que no tenía nada que comer, que se iba a hacer una torta y dársela a su hijo, una ella y a su hijo, y se iban a morir. Llegó el profeta y les dijo, ¿sabes de qué? Dios dice que la harina que está en la botija esa y el aceite que está ahí en el recipiente ese no van a menguar, no se va a acabar. Pero está la prueba de Dios. ¿Cuál fue la prueba de Dios para ella? ¿Se recuerdan? Tú vas a hacer, pero una para mí primero. Él representaba la presencia de Dios. Y si tú confías en Dios, lo que va a hacer es Dios primero. Busca el reino de Dios y su justicia. Los demás. Sí, pero eso no está entendido en las iglesias, ni en las iglesias la hemos podido dar a entender a las personas, hermanos. Buscamos a Dios para que nos sustituya nuestras necesidades secundarias. Buscamos a Dios para que Dios nos sane. Buscamos a Dios para que Dios cuide a nuestros hijos. Buscamos a Dios para que Dios haga todas las cosas necesarias
secundarias en nuestras vidas. Pero Dios dice, busca el reino de Dios primero y su justicia. Y Dios ya sabe lo que tú necesitas. Todo lo demás se te va a venir como consecuencia. Hermanos, ¿cuántas veces hemos visto personas que andan con mucho pleito y su esposo se va y andan buscando cómo amarrar, cómo traerlo, cómo buscar el dinero? Miren en los anuncios que me da tristeza, hermanos, de que el hombre tenga un cerebro que no pueda comprender si Dios es el que es el amor, el que hizo el amor. ¿Cómo va a buscar el amor en otra parte, hermanos? Dios es amor y es el que inventó el amor y es el que es amor, hermanos. ¿Cómo va a buscar el amor en otra parte? Amén, hermanos. ¿No dice la Biblia, Dios mío es la plata y mío es el oro? ¿Qué más? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando le daban dinero? ¿Se recuerda qué hizo el Señor Jesucristo? Para pagar. Le dijo a una vez saca un pescado, a veces saca un pez, toma un pez, agárralo, adentro va a traer una moneda. Sí. Y con eso vas y compras. La capacidad del Señor Jesucristo para proporcionar el sustento. Ahora, pudo haberle dicho, yo pienso y estoy seguro que pudo haberle dicho a sus discípulos, ¿sabes qué? Vas a tal parte, vas a escarbar y vas a encontrar 1000 monedas de oro y vamos a tener. ¿Lo hizo, hermanos? No. ¿Por qué? ¿El reino de los cielos se basa en el dinero? No. Podemos salir afuera y regalar $100 y decirles a las personas, hey, vamos a regalar $100 a todo el que entre y escuche, pero ¿se van a quedar por dinero? ¿Van a venir por...? No, hermanos, tienen que cambiar el corazón de la persona. Tiene que ser cambiada, hermanos. Amén. Pero, repito, no estamos hablando del dinero. Esta lección no está hablando únicamente del dinero, es una parte. Mire, escuche, espíritu de generosidad habla de todo. Amén. Amén. Habla de todo. Sigamos, por favor. ¿En qué me quedé? Ya me emocioné mucho aquí. Bueno, creo que está en la siguiente página, ¿verdad? En nuestra lectura bíblica, el rey David aprendió una dura lección. Escuchen este asunto, hermanos. David es el ejemplo de muchas cosas para nosotros. David aprendió una dura lección acerca de aclarar, acaparar y dar. Cuando él pecó por censar a Israel, Dios castigó a la nación y 70,000 murieron. El ángel extendió su mano para destruir Jerusalén. Pero el Señor tuvo misericordia y detuvo su mano. El ángel estaba junto a la era de un hombre llamado Araúna. ¿Qué era una era, hermanos? Vamos a cambiar el nombre de era. Es una extensión. ¿Cómo le podríamos llamar a la era? Los que una parcela, ¿no? Pues para sembrar. Sí. Una parcela o una extensión de tierra que se usaba para... Un potrero para los que entendemos de ese punto de vista, sí. Entonces, vamos de nuevo a leer. Dice, el rey David aprendió una dura lección acerca de aclarar y dar, acaparar y dar. Cuando él pecó por censar a Israel, Dios castigó a la nación y 70,000 murieron. El ángel extendió su mano para destruir Jerusalén, pero el Señor tuvo misericordia y detuvo su mano. El ángel estaba junto a la era de un hombre llamado Araúna. Esto se localiza en el monte Moria. Miren, no se le olvide el nombre. ¿Dónde estaba la era? En el monte Moria. ¿No se le olvida? Póngale monte Moria, porque vamos a entender muchas cosas aquí. La misma colina donde Dios detuvo la mano de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Quién fue primero, Abraham o David? El primero fue Abraham. Ajá. Y luego, ¿qué hizo? Luego, después de muchos cientos de años, vino a vivir David. ¿Y qué pasó en esa era, hermanos? O en esa extensión de tierra.
David la compró a Araúna, que era el dueño de la era. ¿Para qué la compró? Para sacrificar ofrendas de paz, porque Dios estaba matando a muchos pueblos de Israel. Porque David había cometido el error de censar el pueblo. ¿Sí saben qué quiere decir censar? De contar a sus guerreros. Y ahí cometió un error muy grande David. Ahorita lo vamos a ver. Ambos hombres, David y Abraham, entendieron la santidad sacrificial de Dios y el gran precio de su misericordia. Hermanos, la misericordia de Dios fue de gran precio. Y los dos la entendieron, tanto Abraham como David. ¿Cómo la entendió Abraham, hermanos? Cuando sacrificó a su hijo, iba a sacrificarlo. ¿Fue grande para él? ¿Para Abraham? Sí. Abraham, cuando llevó a su hijo a ese mismo lugar a sacrificarlo, Abraham entendió la grande misericordia de Dios. Cuando él iba a extender su cuchillo y iba a matar a su hijo Isaac, Dios, el ángel le detuvo la mano. Y le detuvo la mano, y en lugar de esa víctima, Dios ya tenía a un animalito agarrado de sus cuernos en un lugar. Dice: mira, vas a agarrar a aquel y lo vas a poner aquí. Eso fue con Abraham. Ahora, con David, ¿cómo fue? David estaba viendo al pueblo caer, hermanos. Estaban siendo todos diezmados, porque el rey le había dicho, el vidente le había dicho: mira, Dios me mandó esto. Fíjense, hermanos, la lección se las voy a contar porque fue mucha. David había cometido el error de censar, de contar a su pueblo. ¿Cuál fue el error de él? Confiar en la cantidad de los guerreros que él tenía. Eran 1.300.000 personas que podían luchar. ¿Sabe qué? Mire, yo le quiero hacer una aclaración. ¿Sabe que David cometió muchos errores? Pero unos fueron o tuvieron mayor repercusión que otros. Mire, por ejemplo, ¿usted se acuerda de cuando David mató a Urias para quedarse con la esposa, Betsabé? Bueno, ahí fue asesinato y ¿qué más? Alevosía. Pero aparte, ¿qué pasó con la esposa? Había cometido un adulterio. ¿Qué repercusión tuvo eso con la familia? ¿Verdad? Ahora, cuando David contó al pueblo, a los guerreros, Dios se enojó más. ¿Sabe por qué? Porque mató a miles de israelitas, hermanos. ¿Por qué? Porque David no confió en Dios y quiso acaparar mucho. Y ahí fue donde Dios le dijo: escoge, y le dio a escoger entre 3 castigos. Y David escogió, pues, que caiga en manos de Dios. Y el ángel empezó a matar muchas personas, hasta que él tuvo grande misericordia y dijo: detente ya, le dice David al ángel, detente ya, mátame a mí, mata a mi familia. Entonces fue cuando fue a la era de Araúna el Jebuseo, compró esa era. Araúna no se la quería vender, pero le dijo: no, tú me la vas a vender, yo la voy a comprar, porque yo le voy a ofrecer un sacrificio de paz a Dios y me tiene que costar. Y a nosotros nos tiene que costar creer en Dios. Y David hizo en el monte Moria, ahí aplacó la ira de Dios y se detuvo, hermanos. Y Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel. Ya van 2 cosas, ¿no? En el monte Moria. ¿Se recuerda cuál es la primera? Abraham. Y significativamente en el mismo lugar, en el monte Moria, David. ¿Verdad que sí? ¿Y sabe qué sucedió dónde construyó el templo Salomón, hermanos? En el monte Moria. ¿Y sabe qué está ahorita en el monte Moria, hermanos? Ahorita construida. La cúpula de la roca.
es donde, según está la piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y ahí va a volver Dios a mostrar su misericordia. Porque Cristo va a entrar en el monte, va a entrar por la puerta oriente que está en el monte de los olivos, hermanos. Entonces, fíjense, ya nos extendimos a mucho y yo creo que ya me salí un poquito, pero nos vamos a volver a meter en la escuela. Hermana, dime. Yo nomás tengo una pregunta. ¿El Monte Moria hasta el día de hoy es el que tienen el pleito los árabes? Sí, sí. Ahí está construido el templo. Sí. Y según este texto es la prueba de que es de David, que David lo compró. Exacto. Es un conflicto de muchos años, sí, hermanos, todavía. Ahí está la cúpula de la roca. Bueno, pero bueno, eso es otra cosa, si vamos a salir. Vamos punto y aparte. David quiso expresar su gratitud a Dios construyendo un altar en el sitio donde estaba el ángel. Cuando David se ofreció a comprar la tierra, Araúna ofreció a regalársela. David se rehusó diciendo que él no ofrecería una ofrenda al Señor que no le costara nada. Vean, hermano, lo que está sucediendo. Así que él pagó el precio completo por la tierra. David comprendió la importancia del sacrificio personal. Cuando valoramos lo que Dios nos ha dado, deseamos darle algo de valor a cambio. Así es como nos convertimos en dadores. Más tarde Salomón construyó el templo en ese mismo lugar. Se ofrecerían ahí sacrificios de manera diaria, mensual y anual, simbolizando la gracia de Dios y el sacrificio final por venir en el regalo que es la vida que Jesús por nosotros. Tal como lo escribió el compositor William R. Neville en el Calvario, años mi vida en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió. No cree, hermanos, que Dios tiene misericordia y ha tenido misericordia cuanto nosotros hemos estado viviendo en vanidad, hermanos. Vanidad, o sea, vanidad quiere decir muchas cosas. Depender de nosotros mismos, hacer lo que nosotros creemos conveniente, pero Dios ha tenido misericordia y sigue teniendo misericordia. Mientras el evangelio se siga predicando, sigue habiendo oportunidad para todos, hermanos. Ignorando a quien por mí sufrió ingratitud, pero esperamos que algún día cada uno de nosotros nos veamos tal como somos, en una desesperada necesidad de la gracia de Dios. Esta es la forma en que valoramos el alto precio que Jesús pagó por nosotros. Yo no quiero ser como los israelitas en los días de Malaquías. Deseo dar, no acaparar. Deseo dar algo más que dinero. Jesús dio su vida por mí. Cuando valoro su regalo, comprendo el deseo de David de dar algo de valor significativo a cambio. Sin embargo, ¿qué puedo dar a Jesús que no tenga ya? A mí mismo, si no me entrego a Jesús, Él me perderá para siempre. Él, en agradecimiento por haberme dado su vida, puedo darle mi vida a Él con alegría y amor. Puedo decir: Jesús, me entrego a ti. Ese es el espíritu de generosidad, ese es su espíritu viviendo en mí. Hermanos, cuando nosotros decimos: Jesús, me entrego a ti, estamos entregando todo el espíritu de generosidad que Dios ha depositado en nosotros. Me entrego a ti en su totalidad. Nos dice Romanos 12:1 que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Hermanos, Dios no quiere una parte de nuestra vida. Todo. Dios no quiere un día de nuestra vida. Quiere todos los días de nuestra vida. Y Él va a dar todo lo necesario. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Preguntas, hermanos. Vámonos a las preguntas. Mire, estamos un poco atrasadillos. Tenemos 20-30 minutos para terminar este asunto. Hermanos, pregunta número 1, por favor. ¿De qué manera el corazón del Padre y del Hijo le dan forma a nuestro entendimiento del espíritu de generosidad? Es decir, ¿de qué manera Cristo o Dios y Cristo nos hacen entender el espíritu de generosidad a nosotros? Leamos Juan 3:16 y Efesios 5:2. ¿Quién lee primero Juan 3:16? Yo lo recito: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo tiene de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mas tenga vida
dio a su hijo, a su único hijo, hermanos. ¿Dio todo lo que tenía? Sí. Dio todo lo que tenía. Amén. Amén. Ese es el espíritu de generosidad de nuestro Dios. Ahora el espíritu de Cristo de generosidad, de Efesios 5:2. Se conduzcanse en amor, como también el Cristo nos ha amado y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. Amén. Qué diferente es un aroma flagrante, ¿verdad? ¿Alguien ha pasado donde está un animal muerto, hermanos? Una vez mataron a un perrito enfrente de la casa. ¡Ay, qué bárbaro! Cuando se venía el aire para acá, tuvimos que echarle cal. Pero, ¿qué siente usted cuando pasa una persona y huele un olor rico de un perfume? Se quiere acercar más a esa persona, ¿verdad? Es una forma figurada de decir que nosotros debemos de acercarnos y que nuestra vida debemos de entregársela a Dios como un olor agradable, suave, ¿no? Hermoso. Qué hermoso, hermanos, que Dios pueda tener al hombre como una presencia agradable delante de él. Como cuando Dios decía de Job: mira, ¿no han visto a mi siervo Job? ¿No lo han visto? ¿No? Pero, ¿qué diferencia es cuando Satanás estaba y le decía de Job: mira Job, ¿te sirve? Él te sirve por lo que tú le das. Y esa es una presencia desagradable. Hermanos, muchos creen que al cristiano le va mal cuando está enfermo. Muchos creen que al cristiano le va mal cuando le pasa esto, cuando le pasa aquello. La mayoría está hablando de un evangelio que no entienden. ¿Qué diríamos de un hermano que hoy lo apedrearon fuera de una ciudad? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos de un hermano que le salió una sarna maligna y que está comprobado? Eso que tú tienes, el diablo te lo puso. ¿Qué diríamos? Algo hizo. Si yo ya sabía que estaba mal hasta los ojos, luego empiezo a ver. Pero uno fue Esteban y el otro fue Job. ¿Verdad que sí? Entregar nuestra vida a Dios y darle todo a Dios y entender su mensaje y ver su mensaje en nuestras vidas, independientemente de las circunstancias que nos estén rigiendo. El evangelio tenemos que entenderlo como es, hermanos. Y todas las iglesias ahorita buscan un evangelio que es de sanidad y que es de dinero, que es de prosperidad. Ahora, ¿estoy diciendo que estamos en contra de eso? Yo no estoy diciendo que nos haga mal dinero si lo sabemos usar, ¿verdad? No estoy en contra de eso. Estamos en contra de alguien que busca primero otra cosa que no sea el reino de Dios. Nos puede ir mal delante de las demás personas buscando el reino de Dios. Pero nosotros sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, sigamos adelante. Número 2. ¿Por qué la motivación del corazón es tan importante al dar? A ver, lea 2 Corintios 9:7. Mire qué bonito está esto, por favor. Y yo lo voy a leer una versión diferente. A ver, ¿quién lo lee, por favor? 2 Corintios 9:7. Lo voy a leer yo. Cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar,
y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Cuál es lo contrario de esa expresión, hermanos? Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Cuál es lo contrario de esa expresión? Que Dios no ama a la persona que no da Con alegría. con alegría. Que Dios no ama a la persona que da por obligación. ¿Sí? Ni tampoco dar por vanagloria. Ni tampoco va a dar por la vanagloria. ¿Cuántos ejemplos hemos visto, verdad? De personas que dan por vanagloria. ¿Verdad? Había un hermano que iba a pasar y alzaba su dinero, 200 pesos. En aquel entonces sí, para darle. Ay, Dios. Así su dinero, le sacaba un billete de 200. Amados hermanos, yo no sé cuál es el asunto de interpretación bíblica de aquel que da sin su corazón no se lo ha dictado. Entender que lo que damos a Dios es porque primero Él nos lo dio, y segundo que lo que vamos a recibir va a ser lo mismo de lo que hemos dado, ¿verdad? Entonces, número 3, ¿cuál era la preocupación de Dios en Malaquías 3, 7 al 10? A ver, alguien que nos pueda leer esa página bíblica, por favor, hermanos. Malaquías. Ahora, ustedes lean. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mi ley y no las guardasteis. Volviendo a mí, yo me volveré a vosotros, y dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vosotros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hallarás alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ok, la pregunta es, hermanos, ¿cuál era la preocupación de Dios? A ver, ¿cuál era la preocupación principal de Dios aquí? Que diéramos con amor. Sí, bueno, esa es una de las partes de abajo, pero ¿cuál es la preocupación principal de Dios aquí, hermanos? A ver. Pues yo entiendo que él mismo nos está diciendo, prueben, que nos probaran a ver si él iba a abrir las ventanas de los cielos, pero no más eso, sino que iba a haber provisión, iba a haber de todo. Eso, ahí está el asunto primario, hermanos. Dios se había dado cuenta que ellos habían perdido bendición. Dios no estaba preocupado en el dinero. Dios estaba preocupado porque su pueblo había perdido bendición, es decir, eran malditos. Dios estaba preocupado por darles bendición. No estaba preocupado porque recibiera dinero. Y eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Dios está preocupado porque las personas que han escuchado el mensaje no están en las iglesias. No tienen espíritu de generosidad. ¿Por qué? Porque Dios nos da agua, comida, vida, hijos, etc. Y se llega el sábado y no están. Mientras las personas no han entendido que la generosidad es recíproca. Dios les da todo, pero Dios les pide también para bendecirlos. ¿Dónde está la reciprocidad de aquel que ha recibido de Dios? Nosotros estamos en este lugar. Usted aquí viene a este lugar a darle gracias a Dios por lo que Dios nos dio. Ese es un espíritu de humildad. Amén. Los que no están en la iglesia y no están en el trabajo de Dios y no están en el reino de Dios no tienen espíritu de generosidad. Y Dios está preocupado por bendecirlos nuevamente. Amén. Hoy
en la actualidad los hermanos están alejados. No están. Pero ¿sabe qué pasa cuando tienen una enfermedad? ¿Saben a dónde van a venir? ¿A dónde van a ir, hermanos? A la iglesia. A la iglesia. ¿Saben cuando se les muere a alguien, hermanos? ¿Saben a dónde van a venir? A la iglesia. ¿Saben cuando tienen problemas y la conciencia está remordiendo? ¿Saben a dónde van a ir, hermanos? A la iglesia. Es decir, cuando necesitan de Dios, buscan a Dios. Y Dios es tan bueno que... Y Dios es tan bueno, hermana, que Él abre sus brazos. Pero, hermana, eso de Dios es tan bueno, un día se va a acabar. Así es. La palabra un día va a dejar de ser predicada. Dios, Cristo, un día fue a aquella planta y le buscó y no encontró. Y luego volvió a ir, le buscó fruto, no encontró. Y cuando no encontró, Dios, Cristo maldijo. ¿Se acuerdan aquella higuera que estaba en medio de bastantes vides, de bastantes frutas, hermanos, de bastantes uvas? Dios, Cristo, ¿cómo se le llama a la persona del campo? Al campesino, pues. Le dijo el dueño, quítame esta planta que nomás me está dando, está ocupando espacio, ¿verdad? Es decir, no sirve, y aparte que no sirve, está ocupando espacio, quítamela, le dice, y luego viene la personificación de Cristo. Señor, vamos a abonarla, y vamos a darle un año más. Cuando ya la hayamos abonado y le damos otro tiempo, y si ya no da, entonces sí. Hermanos, hay un tiempo que Dios bendito nos permita no llegar a ese tiempo y fuera de él. Entonces va a ser el lloro y el crujir de dientes. Gracias a Dios que hoy es el tiempo de la misericordia. Amén. Y todos los que escuchen deberían de volcarse en todas las iglesias buscando a Dios. Uy, pero nomás se viene la noticia de que va a pasar un asteroide por el que puede pegar. No, hombre. Oh, se viene la Santa Cena, ¿verdad? Y vemos hermanos que no estaban. No sé de dónde salieron, estaban escondidos, hermanos. Y ya salieron. Hermanos asteroides, ¿verdad? Que no vienen cada año, hermano. Eso no es bíblico. Perdón, ahora estoy un poco más fuerte. Bueno, no soy yo, es la Biblia. Número 3, ¿cuál era la preocupación de Malaquías? Bueno, de Dios era esa, ¿verdad, hermanos? Muchos creen que Dios está buscando el dinero. El dinero. No, Dios no estaba preocupado por eso. Dios estaba preocupado por la bendición de cada uno. 4, ¿de qué manera el censo de Israel por parte de David y las consecuencias hablan del tema de ser acaparador, ahondador? ¿De qué manera David hizo ambas cosas, hermanos? Mire cómo David contó a un pueblo de más de 1 millón y tuvo confianza en eso, que confiar en Dios que lo había librado de aquel filisteo. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan cuando? Mire, aquí ya David era un rey en su plenitud, pero ¿se acuerdan cuando era joven? Y llegó donde estaban los filisteos y salía un hombre alto y maldecía al pueblo de Israel. Y le dice, ¿quién es ese incircunciso? Él estaba chiquito, hermanos, y miraba grande cantidad de... No vio la cantidad de guerreros ni la grandeza del hombre, no la miró. Él confió en Dios, le dijo, así como Dios me ha entregado a mí los osos y los leones, así me va a entregar tu cabeza a ti. Yo voy a ir contigo. No vengo con la espada. Ese David se había acabado cuando empezó a censar. No estaba confiando en Dios. Y ese fue el gran problema. Flagio, hermanos. ¿Y le costó? Sí, hermanos, hay algo que nosotros no hemos entendido. Dios perdona los pecados, pero las consecuencias sí. Dios perdonó el adulterio y mató a Urias y todo,
pero le salieron hijos que se andaban violando entre sí. Y otro hijo que lo quería matar. Dios le perdonó al adulterio, sí, pero hay consecuencias. 5. ¿Qué es significativo acerca del lugar donde David hizo el sacrificio? Y aquí ya terminamos. Miren, ayúdenme por favor. 2 Samuel 24:24, Génesis 22:2 y 2 de Crónicas 3:1. Dice el 24:24. Pero David respondió a Aram: por precio te lo compraré, no ofreceré a Yahweh mi Dios holocaustos que no me cueste. Y David adquirió la era del huerto y los toros por 50 ciclos. 22:2 dice, y tomad ahora tus hijos, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moab, y ofrécelo ahí en holocaustos sobre uno de los montes que yo te diré. Y 2 de Crónicas 3:1, ya lo he leído. ¿Es hebreo, no? 2 de Crónicas 3:1. Ah, sí. La pregunta es, ¿qué es significativo acerca del lugar donde David hizo el sacrificio? 2 de Crónicas 3:1. ¿Qué dice, por favor? Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido Sí. mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado, y en él la era de Joroam Jebuseo. Sí. Ya vieron que miren hermanos, ya vamos a terminar. ¿Qué es significativo acerca del lugar donde David hizo el sacrificio? ¿Se recuerdan dónde hizo el sacrificio David, hermanos? Cuando estaba muriéndose mucha parte del pueblo de Israel. En la era de Araúna el Jebuseo, que es el mismo lugar, Monte Moria. ¿Saben dónde? Ahí mostró su misericordia a Dios. ¿Sabe dónde iba a sacrificar a Abraham, a Isaac? En el monte Moria. ¿Sabe dónde construyó Salomón el templo? En el monte Moria. ¿Qué es significativo acerca del lugar donde Dios hizo el sacrificio? Que Dios ahí mostró su misericordia. Pero el hombre es llamado a poner el primer pie adelante de la misericordia de Dios. Está la misericordia de Dios, hermanos, pero Dios llama al hombre, hermanos. Como a la mujer aquella le dice, ya no tengo comida, pero le dice el profeta, hazme una primero a mí y no te va a faltar nada. Dios nos llama a darle, hermanos. Y nos llama a darle cuando dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Una persona ha modelado esa verdad más que Jesús mismo, demostrando la naturaleza de dar en el corazón de Dios. Cuanto más elegimos dar de nosotros mismos, más participamos en la naturaleza generosa de Dios y disfrutamos su presencia en nosotros. Las posesiones no satisfacen, pero la presencia de Dios sí. Con el gozo de su espíritu en nosotros estamos completos y libres para dar de nosotros mismos tal como Él lo hace. Amados hermanos, Dios quiere que busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Quién tiene necesidad en esta tarde, en esta mañana, hermanos? Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se te va a añadir. Y probadme ahora, dice, amén. Vamos a tomar un canto, hermanos, en esta mañana. Vamos a volver a tomar el canto número 113 y vamos a orar por los hermanos. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, hermanos. Amén. Entonces este canto, hermanos, a nuestro Dios. Oremos por los hermanos que no pudieron estar en esta mañana. Sé que
tuvimos algunos contratiempos para iniciar, pero bueno, que Dios nos bendiga, nos permita estar más preparaditos para la próxima, hermanos. Vamos a orar por las necesidades. Hermanos, acuérdense que a las 3:30 tenemos oración por las necesidades de la iglesia, ¿verdad? Ahí hay que orar por los que no vinieron hoy, en este día, que en la tarde podamos verlos, los que no vinieron. Están con nosotros, nos visitan de Houston, nuestras hermanas. Vamos a darle la bienvenida a ellas. Son de nuestra familia, la familia Castro. Y que Dios bendiga a sus familias. Amén. Amén. Que Dios bendiga sus vidas. Amén. Y la visita de ustedes a este lugar nos da alegría. Amén. Que podamos estar juntos, ¿verdad? Y nos vamos a poner de pie y les vamos a decir: bienvenidas, paz a vos, que el que el Señor Señor les les bendiga y que siga viniendo. Que sigan viniendo. Tomen sus asientos, vamos a levantar. ¿Alguien tiene alguna petición en esta mañana? Estaremos orando por ella. Bueno, nosotros a las 3:30, perdón, lo siento, a las 3 de la tarde nos unimos y tomamos media hora para orar por las necesidades de la iglesia. Les damos vuelta por nombre a cada hermano y cada necesidad. Hoy a las 3 de la tarde nosotros nos reunimos y oramos por cada una de las peticiones que hoy podamos tener. ¿Alguien tiene una necesidad en esta mañana que quiere expresar? Hermana. Sí, yo pido la oración por una muchacha que conozco, se llama Jessica, está en el hospital. Pues que Dios se manifieste en su cuerpo. Ah, Jessica está en el hospital, ¿verdad? Jessica. Y también por la salud de mi hermana. Oh, está enfermita ustedes. Oh, ok, vamos a estar orando. Bien, hermanos, vamos a estar orando por utilizamos, les repito, hermanos, utilizamos media hora. Desde las 3 de la tarde nos ponemos en aquel cuarto, cerramos y empezamos a orar. Y pronunciamos los nombres de cada persona, de cada hermano, de cada necesidad que usted tenga ahí a bien apuntar, ¿verdad? O que levantemos. Hermano, también ¿Alguien más? por Pedro Castro, el hijo del hermano Isaías. Oh, sí. Y también Pedro Castro. por el hermano que murió su papá. Pedro Castro, sí. Ese tiene problemas con Migración. El papá del hermano Víctor Soto. Víctor, Sí. por la familia. Por la familia. El papá de nuestro hermano Víctor Soto falleció en México, hermanos, y ellos están de luto, ¿verdad? Es triste, él falleció en México y ellos están aquí, y supongo que es muy difícil eso, hermanos, no poder estar ahí. Pero bueno, vamos a estar orando por Víctor Soto. También por la hermana Viviana y por Lluvia. Seguir orando por él. Mi hermana Viviana y su familia. Su familia, sí. Hermano, también le pido la oración por el trabajo de mi hijo. Ok. Que Dios lo acompañe y que sea la voluntad de Dios que él termine su trabajo ahí. Recuérdame el nombre de Ismael. Ismael. Si es la voluntad de Dios que él se quede, pues que sea la voluntad de Dios y siga. Amén. Amén. Sí, eso es muy interesante, eso que menciona, que todos los trabajos que nosotros tengamos y todo lo que suceda en nuestra vida tenga que ver con el reino de Dios, ¿no? Que Dios tenga, si le va a servir para el reino, que Dios se lo mantenga, ¿verdad? Que Dios le dé bendición en su trabajo. Amén. Muy bien. Hermano, ¿Alguien más? pido la oración por mi hija Maribel. Maribel, sí. Yo sé que Dios le puede restaurar su hígado y pues también de todo lo que ella padece. Y yo tengo fe que Él la va a sanar. Amén. Así es. Y doy gracias a Dios por... Tengo mucha gratitud porque Dios es el que nos cuida, Él
órganos están decayendo. Y no nos vamos a cansar de confiar en Dios, ¿no? Él es verdadero y Él es el que está cuidando. Claro que sí, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Estamos apuntando las oraciones. Yo sigo pidiendo por Natanael, hermano. Sí. Vamos a orar por Natanael y su vida espiritual, ¿verdad? Amén. Yo también tengo una petición que una muchacha que se llama la Dulce Pérez el jueves pueda pasar para acá, para Dulce, ¿qué? Pérez, Eres. que Dios le permita cruzar para acá el jueves. Amén. Vamos a estar orando. Hermanos, vamos a orar por las personas que les hemos llevado el evangelio, que Dios sea el que los convierta, ¿no? A ellos. Por los hermanos que nos pidieron ahorita y que estén en la tarde. En la tarde iniciamos a las 4 de la tarde, hermanos. Entonces, vamos a continuar el tema de los 8 principios para el crecimiento de la iglesia. En la tarde vamos a leer la cruz. ¿Alguien más tiene? Tenemos ya varias peticiones. Y si los hermanos que nos están escuchando, ellos también ponen, vamos a incluir los hermanos que nos escuchan por las redes sociales. Vamos a orar, hermanos, ¿qué les parece? ¿Les parece que nos pongamos de rodillas, hermanos, para orar? Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, en esta mañana, Padre, te damos gracias que nos permites, Señor, entender tu palabra, tu mensaje y el espíritu a que somos llamados, que es un espíritu generoso. Y esa generosidad, Señor, representa todo lo que nosotros hacemos en este mundo, Padre. Muchas veces no hemos sido generosos con lo que nos has dado. Y eso nos pone tristes, nos aleja de ti, Señor. Permite que las mujeres y los hombres que han escuchado tu palabra y que les has dado cosas, Señor, les has bendecido, sean generosos. Que te escuchen a ti, Padre. Ayúdanos en este día, Señor, a ocuparnos de tus asuntos y escucha las oraciones y las necesidades de tu pueblo, Señor, que vamos a expresar. Todas estas necesidades hoy vamos a ponerlas en tus manos desde ahorita, en estos momentos. Vamos a continuar suplicándote por ellas, Padre. Bendice la visita de nuestras hermanas en este lugar, llénalas de tu Espíritu Santo y permite que vayan, Señor, satisfechas y que tú les des, Señor, lo que ellas vinieron a buscar delante de ti, Señor. Que todos hoy podamos salir llenos de ti, Padre. Bendícenos, Señor, Padre, y bendice tu palabra en los corazones de cada uno de nosotros. Perdona, Padre, nuestros errores y nuestras fallas. Límpianos con la sangre preciosa de Dios Jesucristo. Padre, te lo estamos suplicando, te lo estamos implorando. En el nombre precioso, en el nombre sublime de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ahora, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Que la ofrenda, hermano.